Marwan Soto Antaki, le digo internacionalista, analista político, y aquí en el periódico Milenio, por cierto, y le agradezco muchísimo, como siempre, aceptar la invitación para compartir su análisis con la audiencia de Grupo Fórmula. Marwan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Pepe, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Marwan. ¿Cuál es el tamaño de la importancia de Ismael Haniyeh para el mundo musulmán? ¿Qué puede pasar con este asesinato? Hay muchas preguntas en este momento en la mente, pero tú tienes la claridad para explicarnos la A importancia ver, de más lo que para el sucedido. mundo musulmán, mucho más que para el mundo musulmán, para la organización a la que formaba parte, para Hamas y para Irán, ¿no? No necesariamente para el grueso del mundo musulmán, ahí sí habría que hacer una diferencia. Ahora, ¿cuál es su peso? Su peso o el peso del asesinato también tiene distintas perspectivas. Es importante por lo que representa sí el líder del brazo político. Hay que tomar en cuenta que después del atentado, del ataque de Hamas del 7 de octubre, ha habido distintas operaciones por parte de Israel para eliminar a distintas de sus cabezas. El único de los relevantes que queda es Yahya Sinwar, que está dentro de Gaza. Ha eliminado a Marwan Issa, a Deif, ahora a Haniyeh, de manera que es una operación que al final da un poco la idea de el nivel de vulnerabilidades a las que se ha logrado penetrar. ¿Por qué voy con esto? Por una razón. La gran importancia no solamente es por quién era Haniyeh, sino por el lugar donde fue asesinado. Haniyeh residía desde hace ya muchos años en Doha, en Qatar. A partir de su residencia, además de su liderazgo, es que muchas de las negociaciones corrían por parte de él. Él sí era alguno de los negociadores dentro de los distintos elementos que se han dado, como los rehenes, la entrada de alimento, etcétera, del 7 de octubre para acá. Y ha viajado a lo largo de estos últimos meses en distintas ocasiones. En esta ocasión que viaja a Irán, donde es asesinado, hay que tomar en cuenta varios elementos. Viaja para la toma de posesión del nuevo presidente, es decir, que Irán había reforzado todas las medidas posibles para garantizar su propia seguridad y la de sus invitados, ¿no? Bueno, resulta que con todas esas medidas al final fueron vulneradas sus capacidades de inteligencia, sus capacidades de defensa, etcétera. Primera preocupación para Irán en este momento es, por un lado, el tipo de humillación a la que son sujetos por el lugar donde fue asesinado, y desde ahí es donde se pueden entender las distintas aristas que puede tomar esto. Las aristas primero, ¿quién es su sustituto? Y si ese sustituto va a ser efectivo. Ya ha habido unas declaraciones que apuntan a que Shamal, un viejo, el que era jefe de Hamas en Kuwait, estaría tomando su sucesión, al menos de forma interina. De hecho, él había sido jefe político de Hamas y luego él se le entregó, cuando terminó su periodo, se le entregó a Haniyeh. Es un político dentro de la escuela de Hamas, pero como él, como tampoco Haniyeh, darían la impresión de que tienen muchas capacidades de controlar o convencer de alguna forma a Sinwar. En justo la nota de introducción que tenías, estaban mencionando cómo la cabeza o la decisión final sería ya, Sinwar, y al final es Sinwar el que tiene a los rehenes, es Sinwar el que estuvo comandando la operación y que por muchas razones ya se ha llegado más o menos al consenso de que incluso está en las acciones por encima o no toma muy en cuenta lo que decía Haniyeh o algunos otros de los liderazgos. Esa sería la primera complicación para el entorno de Gaza y la relación con Hamas. ¿Quién va a tomar a cargo las decisiones? La otra es qué va a hacer Irán, y esa ha sido una de las preocupaciones que más han rondado desde anoche cuando se dio a conocer la noticia, si esto podría implicar alguna escalada gracias a la relevancia de Haniyeh como por el lugar donde fue asesinado. En realidad aquí hay una cosa, cuando se dice, por ejemplo, si una situación como esta podría llevar a una escalada, yo ahí sí haría la precisión, llevamos 10 meses en una escalada, llevamos 10 meses donde tienes más de 35,000 muertos en el caso de Gaza, siguen algunos rehenes, los que queden vivos siguen estando en manos de Hamas, hay una crisis humanitaria, hay conflictos con los proxies, estas distintas milicias financiadas y apoyadas por Teherán, los Houthis, Hezbollah, Hamas, etcétera. Hay un riesgo constante de confrontación directa con el Hezbollah e Israel, hay aumento de tensiones con Siria. Entonces resulta que ya tenemos esa parte de escalada regional que se está viendo. ¿Qué es lo que se llega a tomar en cuenta dentro de eso? Si habría una confrontación directa entre Irán e Israel.
Aquí yo creo que hay que ser un poco prudentes a la hora de afirmar que esto puede indicar una escalada, porque venimos indicando ese tipo de escalada desde enero del 2020, cuando fue asesinado por parte de Estados Unidos Qasem Soleimani en Bagdad, que era el segundo hombre fuerte del gobierno de los ayatolas. El gobierno de los ayatolas es todo lo que eso conocemos, pero al mismo tiempo no es un gobierno suicida. ¿Qué quiere decir con que no es un gobierno suicida? Para eso tiene otras gentes, para eso tiene los proxies. Es un gobierno que al final podríamos ver que llegue a contener su respuesta, que de entrada no tendrá que ser inmediata, con tal de asegurar su supervivencia. Entonces, la idea de una escalada regional, a mí no necesariamente en la manera inmediata la veo como una de las principales amenazas. La principal amenaza que veo es el lograr institucionalizar el estado de conflicto en el que estamos ahora, que es el que nos ha dejado unas cifras espantosas. Ahora, hacia la relación que hay con otros de los actores o de las noticias que han dado, porque no se han dado, porque no se puede tomar el asesinato de Haniyeh como un hecho aislado. Viene acompañado de 12 horas antes el asesinato de Fuad Shukr. Fuad Shukr, decía en la nota, el segundo al mando después de Nasrallah en Hezbollah, que fue asesinado en Líbano apenas 12 horas antes. Y eso ha llevado a la necesidad de Hezbollah de tener algún tipo de respuesta. Y se estaría esperando que pudiese haber ahí un tipo de respuesta. Y ahí, particularmente entre la relación entre Hezbollah e Israel, llevamos también meses con ese momento de posible escalada que es bastante preocupante, que podría al mismo tiempo terminar por ser la válvula de escape para Irán para poder tratar de hacer algo o no hacer algo. ¿Qué matices hay que tomar en cuenta para esto? Eh, es difícil pensar que no es Israel el que estuvo atrás del asesinato de Haniyeh, pero el mismo Israel no ha declarado alrededor, a diferencia de lo que hicieron cuando el ataque al consulado de Irán en Damasco, donde enseguida asumieron la responsabilidad, porque de hacerlo estarían abriendo la puerta, obligando a Teherán a tener una respuesta inmediata, y eso es lo que han estado tratando de evitar. Ahora, estamos llegando a un punto donde también los márgenes se van agotando. Y cuando los márgenes de operatividad se van agotando, pues cualquier error o cualquier mal tropiezo puede llevar a desencadenar otra cosa, que es lo que se estaría buscando que no suceda. Pero hay que tomar en cuenta, si los márgenes se estrechan, es al mismo tiempo más fácil que ocurra. Muy ilustrativo y muy claro, muy gráfico, verbalmente hablando, literalmente lo que nos has comentado ahora con todas las implicaciones. Tenía guardadas algunas preguntas que automáticamente en tu razonamiento quedaron, creo yo, respondidas a satisfacción de nuestra A ver, audiencia preocupación, Claro, preocupación inmediata, preocupación inmediata. claro. ¿Qué va a pasar con la liberación de rehenes? Es difícil pensar en que esto vaya a avanzar en que los rehenes sean liberados. Es difícil pensar en que vaya a haber un cese al fuego próximo. No está el escenario, mucho menos después de esto, para un cese al fuego próximo. Y eso es los componentes que nos llevan a pensar en que el estado en el que está el conflicto, el estado de las cosas actual, es suficiente preocupación, porque sí creo que por lo pronto se tiene que abandonar un poco la idea, menos a corto plazo, tanto de cualquier liberación de los rehenes, que honestamente solo le importan a las familias, y el gobierno de Netanyahu ha dado claro que tampoco están sus preocupaciones. Y por el otro lado, también está claro que después, que dentro de la retórica de Hamas y también el Hezbollah, no estarán dispuestos a hacer mayores concesiones. Marwan, te agradezco muchísimo, de verdad, y estaremos en contacto pronto, espero. Muchísimas gracias, encantado. Gracias a ti, gracias. Marwan Soto Antaki, internacionalista, experto en temas de Medio Oriente, creo que lo demuestra.